A continuación, el grupo del Partido del Trabajo, el diputado don Ricardo Cantú Garza. Gracias, diputado presidente. Antes de iniciar mi intervención, quiero unirme al descontento de los legisladores del PRD y de Movimiento Ciudadano por que entremos al debate de un documento que no hemos tenido tiempo de conocer y que apenas ayer las cúpulas del PRI y el PAN negociaron. Primero voy a abordar este tema en cuanto al contexto general, que tiene dos grandes orientaciones equivocadas. En primer lugar, obedecen estas reformas a la implementación de lo que es el consenso de Washington, es decir, del modelo neoliberal que promueve las privatizaciones, es decir, un Estado débil y por el otro lado, grandes corporaciones transnacionales fuertes, acumulando la riqueza en unas cuantas manos a costa de grandes sectores de la población en la miseria y la pobreza. Ese es el objetivo fundamental de la estrategia globalizadora, donde los gobiernos de los países imperialistas se ponen al servicio de las grandes corporaciones transnacionales, llegando incluso, como lo ha hecho el gobierno norteamericano, a desatar guerras preventivas violentando el derecho internacional para explotar la riqueza petrolera de otros países. Y lamentablemente, mientras países sudamericanos como Argentina, Bolivia, Venezuela, Ecuador, aprendiendo de sus experiencias, ya no siguen las instrucciones del consenso de Washington o del Fondo Monetario Internacional. México, con estas reformas, continuamos por el camino equivocado. Argentina es el caso más claro en las enseñanzas que su experiencia nos da. Fue el país más aplicado en seguir las indicaciones del Fondo Monetario Internacional y el consenso de Washington durante el gobierno de Menem. Y eso lo hizo entrar en una gran crisis, de la cual solo pudo salir reorientando sus políticas en sentido contrario. Por eso ha tomado, entre otras medidas, el control de sus recursos energéticos, expropiándole a Repsol su participación en Argentina, donde México, por ser socio de Repsol, jugó un triste papel en lugar de solidarizarse con el gobierno argentino. Nuestro gobierno tuvo que ponerse del lado de Repsol por tener Pemex acciones en esta empresa. No corresponde a nuestra historia ser un país que ante otros respondamos a los intereses de las corporaciones transnacionales, porque somos un país que también expropió su riqueza petrolera a empresas extranjeras, como lo hizo Argentina recientemente. También se ha dado un proceso de rescate de la renta petrolera en países como Bolivia, Venezuela, Ecuador, que por cierto hemos visto cómo por hacer esto, estos países han sido víctimas de campañas mediáticas en su contra y han desarrollado estas empresas petroleras junto con sus gobiernos políticas desestabilizadoras en estos países, porque aspiran a seguir teniendo los grandes porcentajes que tenían de la renta petrolera que ahora ya no tienen. Y eso es lo que nosotros queremos para México, que teniendo adentro estas grandes corporaciones transnacionales cada vez quieran mayor tajada de la renta petrolera, y si los gobiernos no se doblegan a sus intereses, van a financiar a quienes sí se dobleguen y van a crear desestabilización social como lo están haciendo en estos países sudamericanos. Creo que no es lo mejor para nuestro país, pero lamentablemente creo que
se está respondiendo a otros intereses que no son los de México. Otra gran orientación equivocada es que con estas reformas el gobierno pretende dar en bandeja de plata a todas las corporaciones transnacionales petroleras, bloques territoriales de México, para que de la manera más rápida posible se extraiga nuestra riqueza petrolera y se venda al extranjero. Esto corresponde al modelo que los países imperialistas imponen a los países subdesarrollados como el nuestro, de exportar materia prima a los países imperialistas y después que les compremos productos elaborados con valor agregado, manteniéndonos así en el atraso tecnológico e industrial y de paso convirtiéndonos en esquiroles de la OPEP para que bajen los precios del petróleo. Los gobiernos mexicanos de los últimos 30 años ya venían trabajando con este propósito. Por eso no se han construido refinerías en México. Calderón, aunque lo prometió, solamente construyó la barda del terreno donde supuestamente se iba a construir la refinería. Entonces, por eso actualmente vendemos a Estados Unidos la materia prima y les compramos alrededor del 50% de la gasolina que consumimos y otros derivados del petróleo. Hemos tenido y tenemos gobiernos miopes sin visión de futuro. Llegan al gobierno para hacerse ricos, para hacer negocios y no habiendo en México mejores, y no hay en México, no ha habido en México mejores negocios que las privatizaciones. Y si no me creen, pueden preguntarle a cualquiera de los dos Carlos, a Carlos Slim o a Carlos Salinas. En estas y en cualquier dictamen que aprobemos, estamos obligados a hacer un estudio de impacto presupuestal. En este caso, que los ingresos del petróleo impactarán fuertemente en el presupuesto, no existe este estudio y estamos seguros que traerá un fuerte impacto en detrimento del pueblo de México y de las entidades federativas que, si bien algo recibimos, seguramente ahora, algo recibían las entidades federativas, seguramente ahora ya no lo harán en los montos que han venido recibiendo, asestando un fuerte golpe al federalismo fiscal. Para terminar, solamente queremos refrendar que cuando se expropió el petróleo, hubo un gran movimiento popular en apoyo a esta decisión del presidente Lázaro Cárdenas, y esto consistió también en que el pueblo pagara de manera directa con sus animales, con sus joyas, parte de la indemnización que se le dio a las empresas extranjeras. Y ahora, sin hacer una consulta pública, la cúpula del Ejecutivo y el Legislativo está dando marcha atrás a ese proceso de nacionalización. Creemos que esto va a traer en México confrontaciones sociales fuertes, porque la mayoría de los mexicanos no está de acuerdo con que la cúpula política en México les quite lo que ya les pertenece por derecho, por pleno derecho. Y vamos a continuar luchando con las demás fuerzas progresistas para que el derecho constitucional que se tiene a la consulta pública se ejerza en el 2015, porque no podemos permitir que en México, una vez ganada esta conquista democrática, se mantenga solamente en el papel y cuando no convenga a los intereses del gobierno no se lleve a cabo. Por lo tanto, nuestro partido votará en contra este dictamen y vamos a seguir luchando a pesar de que se prevé que, como siempre, sin suficientes elementos, se debata, se discuta y se apruebe, el pueblo de México sea el que tenga la última palabra en este tema tan trascendental para nuestra patria. Es cuanto, diputado presidente.